La matemática no es mi fuerte, pero voy a multiplicar. Bien. Las actas de las sesiones 19 y 20 quedan a disposición de los señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se ha recibido una nota del jefe de bancada de Unión Demócrata Independiente, mediante la cual informa que en la sesión de esta mañana el diputado señor Álvaro Carter reemplazará a la diputada señora Virginia Troncoso. Toda la cuenta, señora Presidenta. Bien. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? Entiendo que es por hoy día el reemplazo. Por la sesión. ¿No? Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. ¿No? Bien. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión. Teníamos nosotros un acuerdo de la sesión 16 de fecha 22 de agosto en recibir al Instituto de Derechos Humanos a exponer sobre el proyecto de ley del boletín 11.077-7. Le vamos a dar la palabra al señor Rodrigo Bustos, quien es jefe de la unidad jurídica judicial del Instituto de Derechos Humanos, que va a exponer por 15 minutos. Rodrigo, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días a todas y todos los señores diputadas. Primero que nada, agradecer la posibilidad de poder exponer unos minutos sobre este proyecto que es de gran relevancia para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Junto con eso, excusar la imposibilidad de que haya podido concurrir la directora del instituto. La verdad que le hubiera preferido poder asistir ella, pero se encuentra fuera de Chile en una reunión de instituciones nacionales de derechos humanos a nivel mundial. La verdad vamos a tratar de ser breve porque ya entendemos que están en la discusión artículo por artículo. De hecho nos vamos a centrar fundamentalmente en algunas cuestiones que todavía no han sido abordadas, votadas por la Comisión, para que nuestras sugerencias puedan ser consideradas por esta honorable Comisión. Sin perjuicio de ello, solo plantear una idea muy general que tiene que ver con la relevancia que tiene para el Instituto Nacional de Derechos Humanos y, por cierto, en el derecho internacional de los derechos humanos, el tema de la violencia contra la mujer. Hay obligaciones claras en esta materia para el Estado de Chile por haber suscrito diversos tratados internacionales de derechos humanos que abordan la violencia contra la mujer. Y el Estado ha ido de alguna manera cumpliendo paulatinamente estas obligaciones a través de la incorporación de distintas leyes. Primero en los años 90 una primera ley de violencia intrafamiliar, después en el año 2005 una segunda normativa de violencia intrafamiliar, pero sin duda creemos que este proyecto es sumamente relevante porque no se queda con la violencia solamente en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, sino que aborda distintos tipos de violencia, aborda este fenómeno de manera más integral y eso claramente cumple de mejor manera con los deberes del Estado de Chile. Nosotros, el Consejo del Instituto elaboró y aprobó un informe sobre este proyecto que ya se le había sido entregado, pero se les va a entregar nuevamente, donde se abordan desde el objeto del proyecto, la estructura, la definición de violencia, la forma de violencia. Todas estas son cuestiones que entendemos ya esta comisión ha ido avanzando, por lo tanto nos centraremos en los ámbitos, en las cuestiones siguientes, tanto los ámbitos en los que se ejerce la violencia contra las mujeres, distintas obligaciones para los órganos del Estado, dentro de esas diversas obligaciones, el rol de los medios de comunicación, algunos deberes de atención y protección, la denominada atenuante de obcecación, conductas sexuales pasadas de la víctima y la extensión del delito de femicidio. Todo, no se preocupen que lo vamos a hacer de manera lo más rápida posible. Sobre los
ámbito en lo que se ha ejercido la violencia contra las mujeres, básicamente señalar que nos parece que la definición, lo que se plantea en el proyecto es adecuado en relación a los estándares internacionales de derechos humanos. El plantear que la violencia contra las mujeres puede ocurrir tanto en el ámbito privado como en el público. Nos parece también que la enumeración que se hace de posibles situaciones, de posibles lugares donde puede ocurrir la violencia, particularmente en el ámbito público, está bien desarrollada. Lo que sí sugerimos que se mantenga el hecho de que esa enumeración de lugares, de situaciones, sea meramente ejemplar. Si bien la enumeración es bastante extensa de posibles lugares, situaciones, sugerimos que se mantenga el que sea, tal como está en el proyecto, que sea ejemplar, porque pueden ocurrir obviamente otras posibles situaciones o lugares no contemplados necesariamente por el legislador. Sobre las o distintos deberes, la verdad es que el mismo proyecto estructura estos deberes, la manera en que está estructurado el proyecto como medida de prevención, de atención y protección, de acceso a la justicia. En eso creemos que esa estructura de plantear el proyecto en relación a los deberes del Estado en estas materias es coherente con lo establecido por los órganos internacionales de derechos humanos. La única salvedad que nosotros sí hacemos respecto a esto tiene que ver con la manera en que están formulados algunos de estos deberes. Por ejemplo, acá nosotros señalamos algunas de las normas del proyecto y nos parece que la manera correcta de plantear, de formular estos deberes es como está establecido, por ejemplo, el deber de adoptar medidas necesarias para garantizar la debida protección de las mujeres víctimas de violencia, que es un deber establecido en el proyecto para el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Hay una serie de otros deberes que se establecen tanto en este capítulo de los deberes de atención y protección como en otros capítulos donde el verbo rector es otro y es básicamente como, por ejemplo, en el último ejemplo de esta lámina, es procurarán, ¿ya? Y ahí la sugerencia que hace el Instituto a través de su consejo, de manera unánime, por cierto, es evaluar, modificar esos verbos para que quede de manera más clara, más tajante que el Estado tiene deber en esa materia. Ese es un ejemplo, pero hay algunos otros que están formulados de esa manera. Por otra parte, sobre los medios de comunicación, esto está en el ámbito de la prevención dentro del proyecto de ley. Y aquí señalar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos valora positivamente que se establezca este deber en relación a los medios de comunicación, este deber de prevención que consiste en la sensibilización de los medios de comunicación con el fin de promover la cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y el total rechazo a esta. Esto porque, por cierto, compartimos con el proyecto de que los medios de comunicación pueden jugar un rol clave en desnaturalizar ciertos estereotipos o bien eventualmente en reafirmarlos. Y por eso lo que también sugerimos como Instituto Nacional de Derechos Humanos, además de esto, es también evaluar, incluir, además de este deber de sensibilizar los medios de comunicación, una prohibición de los medios de tener algún tipo de expresiones que puedan ser discriminatorias hacia las mujeres o que reafirmen estereotipos discriminatorios. Ya eso, la verdad, sabemos que ocurre. Nosotros desde el Instituto hemos presentado varias veces denuncia al Consejo Nacional de Televisión por expresiones discriminatorias que reafirman estereotipos discriminatorios y que finalmente están a la base de la violencia en contra de las mujeres. Sobre esta atenuante de obcecación, donde el proyecto lo que plantea en relación a esta atenuante establecida en el artículo 11, número 5 del Código Penal, es que básicamente el proyecto lo que dice es que no la deroga,
pero plantea que una prohibición de aplicar esta atenuante cuando se funde en estereotipos que amparen o refuerce la violencia en contra de las mujeres. El Instituto Nacional de Derechos Humanos comparte, valora esta disposición del proyecto. La verdad es que la jurisprudencia, los estudios de jurisprudencia tanto de la Fiscalía del Ministerio Público como de la Defensoría Penal Pública han mostrado de que efectivamente esta atenuante se ha utilizado más en los casos de violencia contra la mujer que al revés, ¿ya? Y que por lo tanto ha tenido algún tipo de efecto discriminatorio. Lo único que nos permitimos sugerir es que se pueda considerar establecer alguna pauta, ya que esto después va a quedar en manos de los operadores del sistema de justicia, de los jueces, y por lo tanto que se pueda establecer alguna pauta para la determinación de cuándo estamos frente a estos estereotipos que refuercen la violencia contra la mujer, ya para facilitar esa aplicación de esta prohibición de esta atenuante. Sobre las conductas sexuales pasadas de las víctimas, se valora nuevamente de manera positiva lo señalado en el proyecto, en el sentido de que no tienen que ser objeto de discusión en un proceso por violencia en contra de las mujeres. Pero aquí también nos permitimos sugerir que se evalúe no incluir la parte en la cual se deja a discreción del tribunal eventualmente que se pueda hacer referencia a esas conductas sexuales cuando pueda ser necesario, indispensable para el juicio, o buscar limitar lo más posible eso. Ya esto en particular es un estándar establecido por el Estatuto de Roma, que es un tratado internacional, por cierto, ratificado por el Estado de Chile. Sobre el delito de femicidio, donde se plantea la inclusión de las relaciones de pareja sin convivencia, creemos que puede ser, por cierto, también positivo incluir este tipo de situaciones que se producen en la práctica como forma extrema de violencia contra la mujer. Probablemente lo que sí podría ser deseable es que se pueda precisar o establecer, al igual que en el caso anterior, alguna pauta para precisar cuándo estamos frente a una relación de pareja, ya establecer algunos indicadores al menos. Y por último, algunas cuestiones finales que también queremos plantear para que puedan ser tomados en consideración por esta honorable comisión. Respecto del delito de maltrato habitual, se sugiere, tal como ha planteado el comité de la CEDAW, que deje de ser un requisito previo el realizar la denuncia previamente en los tribunales de familia, de acuerdo a lo que está establecido la ley 20.066. En relación al acoso sexual sin contacto corporal, junto con valorar la incorporación de esta disposición en el proyecto, se sugiere también que se pueda buscar por el legislador la forma más amplia de reacción de esta figura, de manera que cualquier acción de un acosador sobre una víctima quede incluida cuando tenga un carácter sexual indebido, por cierto. ¿Cómo? Sí, entiendo que sí. Estarían en la página, disculpe, la página 56 del comparado. 30, número 5. Sí, el artículo 30, número 5 del proyecto. Y el último planteamiento que queremos hacer tiene que ver con el término de los procedimientos en delitos sexuales, y donde aquí la verdad no nos queda más que valorar positivamente el hecho de que en el proyecto se establezca la eliminación de la posibilidad de que cuando estos delitos sexuales sean terminados a requerimiento del ofendido cuando se trate del cónyuge o conviviente. Nos parece positivo de que ya en el proyecto se derogue esta alternativa de término de los procedimientos de delitos sexuales. Con eso terminamos esta
intentamos breve y resumida posición del instituto sobre el proyecto. Ustedes van a poder contar con una minuta, un informe donde se señalan estos puntos y otros. Y además, por cierto, es un proyecto que para el Instituto Nacional de Derechos Humanos es tremendamente relevante, como les señalaba al inicio. Por cierto que creemos que todos los órganos del Estado tenemos que asumir los deberes que tiene el Estado en materia de erradicación de la violencia contra la mujer, y en ese sentido nosotros también vamos a continuar el seguimiento de este proyecto y, por cierto, estar muy disponible cuando se nos pueda solicitar nuestra opinión o podamos aportar con algún insumo relacionado con el derecho internacional de los derechos humanos que sea pertinente a este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los señores diputados y diputadas para que puedan hacer sus observaciones, consultas. Diputado Rocaful. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer por supuesto la disposición. Sin embargo, para disipar dudas y poder trabajar mejor y tener una información más completa, respecto al artículo 23, ustedes de alguna manera solicitan la especificación de estereotipos. Sí, ahí básicamente que se pueda establecer alguna pauta. Si no es establecerla expresamente en el proyecto de ley, que quede de alguna manera en la historia de la ley, de manera que los jueces puedan tener algún elemento que le pueda servir después para aplicar esa norma. Insisto que nos parece del todo valorable que se establezca esta prohibición de aplicar esa atenuante relacionada con la llamada atenuante obcecación cuando esté fundada en estereotipos que reafirman la violencia o la discriminación en contra de las mujeres. La única preocupación tiene que ver con la aplicación después práctica por los operadores del sistema de justicia, y en ese sentido eso es lo que sugiere el Consejo, que se puedan establecer ciertas pautas, ciertos elementos en la propia ley o que queden, como les decía, en la historia de la ley para que después esas puedan ser aplicadas por los operadores de justicia. Si es que esto se ve en alguna sesión más adelante, nosotros también podemos eventualmente aportar con algún insumo para ello. ¿Ofrezco la palabra? Bien. Le agradecemos al instituto, representado por el señor Rodrigo Bustos, su intervención. Quedan disponibles para todos los señores y las señoras diputadas los insumos que ellos nos han entregado. Muchas gracias. Bueno, esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín número 11.077-07. Este proyecto tiene urgencia calificada de suma que vence el 12 de octubre. Para este propósito, la Comisión acordó invitar a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, la señora Isabel Pla Jarufe, y a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien ya fue representada por Rodrigo Bustos. En la sesión anterior se aprobó hasta el artículo 5º, por lo cual corresponde entrar a la votación del artículo 6º en la página 11 del comparado. Saludamos también a quienes se incorporan, a la subsecretaria Carolina Cuevas. No es Carolina Cuevas. Ella es Rosario Arriagada. Asesora Rosario Arriagada y el señor Cristóbal Aguilera. Tenía otros nombres aquí. Cristóbal Aguilera. Bien. Bien, entonces continuamos con la tramitación del presente proyecto. Señor secretario, tiene la palabra. Señoras y señores diputados, respecto del artículo 6º, se han presentado 5 indicaciones. Voy a dar lectura a las indicaciones, que lo estiman necesario. A la número 1. La número 1, de la diputada señora Castillo. Reemplázase el artículo 6º por uno del siguiente tenor. Artículo 6º, deberes particulares del Estado. Corresponderá especialmente a los Ministerios de la Mujer y la Equidad de Género, de Interior y Seguridad Pública, de Desarrollo Social,
de justicia y derechos humanos, de educación y de salud, de trabajo y previsión social y de la cultura, las artes y el patrimonio, promover dentro del ámbito de sus respectivas competencias medidas tendientes a la protección de los derechos de las mujeres, incorporar la perspectiva de género, prevenir la violencia contra las mujeres y otorgar una respuesta dentro del ámbito de sus competencias frente a su ocurrencia o al riesgo de padecerla, de conformidad con esta ley o de la normativa que les sea aplicable. Los ministerios referidos en el inciso anterior adoptarán las medidas necesarias dentro del marco de sus competencias para brindar protección a las mujeres víctimas de violencia. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género entregará orientaciones y directrices para el desarrollo de capacitaciones sobre violencia contra las mujeres de conformidad a lo establecido en la letra C del artículo 3 de la Ley 20.820, las que deberán ser consideradas por todos los órganos del Estado en las capacitaciones que realicen: el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Gendarmería de Chile, el Servicio Nacional de Menores, la Policía de Investigaciones de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial. Considerarán dichas orientaciones en las capacitaciones para sus autoridades y personal vinculado a la atención y trato de las mujeres víctimas de la violencia. Bien, pongo en discusión el presente artículo. Diputado Keitel. Gracias, Presidenta. A ver, me parece que la intención... en el fondo quiero pedir que sea inadmisible y, si es posible, también votarla por separado, porque en el inciso primero, donde se agrega de trabajo, previsión social y de las culturas y de las artes y patrimonio, de alguna u otra forma nosotros no podemos imponer obligaciones a organismos del Estado. Creo que el fondo de lo que está proponiendo la diputada Castillo, insisto, es una buena intención, pero solicito que hasta de alguna otra forma el primer inciso, a partir de después del Ministerio de la Mujer abajo, podamos votarlo por separado por ser inadmisible. Eso. Bien, bueno, a mi juicio además soy parte interesada, pero yo creo que no es inadmisible porque no incorpora una función específica, sino que habla de un deber del Estado en tener especial preocupación por este tema. O sea, no establece ningún sistema o algo que sea específico en cuanto a las funciones que tengan estos ministerios. Y solo para señalar que este artículo está sobre la base del artículo que presenta el Ejecutivo y tiene 3 modificaciones, que es: uno, incorporar estos ministerios también dentro del listado de aquellos que deben tener especial cuidado en esta materia. Después, que estos ministerios tengan que adoptar las medidas necesarias dentro del marco de sus competencias para brindar protección a las mujeres víctimas de violencia, que es lo que se agrega en el inciso 3, y también incorporar en el inciso final a los organismos de Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores. En todo lo demás es casi igual al artículo presentado por el Ejecutivo. Había pedido la palabra a la ministra, luego el diputado Keitel y luego... Muchas gracias, Presidenta. A continuación vamos a plantear el punto de vista del Gobierno respecto de estas indicaciones y de otras que eventualmente también podrían ser declaradas inadmisibles a propósito del artículo 65 de la Constitución. Quisiera, Presidenta, dejar muy en claro que aquellos aspectos que han sido propuestos por los diputados y diputadas que pudieran ser inadmisibles, como por ejemplo el primer inciso de esta indicación, eso no obsta que el Ejecutivo en el siguiente trámite considere, ¿verdad?, la incorporación de varias de estas indicaciones o de aspectos de estas indicaciones que nosotros efectivamente compartimos. Me refiero especialmente, ¿verdad?, a aquellas nuevas atribuciones o nuevas funciones que se le están agregando o complementando tanto a los ministerios y organismos que usted menciona en la indicación, como más adelante, ¿verdad?, algunas otras funciones
que están contempladas en la indicación de la diputada Cariola, entre otras. Entonces, primero, a nosotros como Ejecutivo nos parece muy relevante y se lo solicito por su intermedio a la Comisión que dentro de lo posible, de verdad, tengamos siempre en cuenta que hay normas de admisibilidad que son constitucionales, que rigen para todos los temas que aborda el Congreso, y en segundo lugar, y lo más importante, que sean declaradas formalmente inadmisibles, no obsta que nosotros desde el Gobierno las consideremos, ¿verdad?, importantes para incluirlas en una indicación grande o en una serie de indicaciones que el Ejecutivo está preparando ya para un siguiente trámite. Muchas gracias. Bien. Diputado Zafirio. Sí, en ese mismo sentido, Presidenta, efectivamente el artículo 65 yo creo que calza dentro del artículo del número 2, establece claramente que son facultades exclusivas del Presidente de la República crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, etcétera, 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 suprimirlos o determinar sus funciones o atribuciones. Yo creo que aquí hay una determinación expresa de funciones o atribuciones de servicios públicos que no estaban incorporados en el mensaje original. Bien, yo habiendo escuchado lo señalado por la ministra, voy a retirar esta indicación. Sin perjuicio, esperamos que después en un segundo trámite puedan ser incorporados otros ministerios, especialmente el Ministerio del Trabajo y la Previsión Social. A nosotros nos parecía importante incorporar así también como las instituciones de Gendarmería y el Servicio Nacional de Menores. Yo voy a retirar esta indicación y vamos a pasar entonces a la indicación número 2 de la diputada Muñoz. Un segundito, Presidente. La diputada señora Muñoz al artículo 6º para modificarlo de la siguiente forma. En el inciso primero, suprimir la expresión incorporar la perspectiva de género. Bien. Diputada Muñoz tiene la palabra. Gracias, Presidenta. No, algo bien puntual, más que nada, bien ahí específico, ¿cierto?, que busca suprimir esta expresión. Más que nada porque, para mí, ¿cierto?, la igualdad entre el hombre y la mujer, procurarla, buscarla, ¿cierto?, la justicia y todo lo que ello involucra. Pero aquí, más que nada, yo quería que no se arrancara, ¿cierto?, más que nada el tema ideológico, que no abarcara, ¿cierto?, mucho más allá. Entonces, más que nada va en esa línea, ¿ya? Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Muñoz. ¿Alguien más? Diputada Cariola. Sí, Presidenta, yo creo que esta indicación incluso atenta contra el sentido fundamental de este proyecto, ¿no?, que precisamente lo que busca es establecer desde la perspectiva de género el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Yo entiendo que, y en esto quiero entender un poco también lo que dice la diputada Muñoz a propósito de todo el debate que se ha abierto respecto de la ideología del género, y yo sé que hay un debate hasta filosófico al respecto. Estoy leyendo un libro muy interesante, se lo voy a prestar a la diputada Muñoz, pero que creo que está mal enfocado respecto de cómo en este proyecto particularmente estamos abordando la perspectiva de género, que evidentemente está desarrollada o más bien generada a raíz de una evidente diferenciación social, política y en distintos ámbitos en relación a el vínculo de ambos géneros, ¿no? Y por lo tanto creo que no solamente desnaturaliza el proyecto, sino que queda completamente fuera de foco suprimir esta expresión tal como lo propone la diputada Muñoz. Bien. ¿Alguien más quiere argumentar sobre la presente indicación? Si no, la ponemos en votación. Señor secretario. Muy bien. En votación, señora diputado. Señora Cariola. En contra. Señor Castro. A favor. Señor Keitel. En contra. Señora Marzán. En contra. Señora Muñoz. A favor. Señor Rocaful. En contra. Señor Zafirio. En contra. Señor Sangüesa. Abstención. Señor Soto. En contra. Señor Carter. Señor Urruticoechea. A favor. Señora Giles.
Señora Castillo. En contra. Resultado de la votación. A favor 3 votos, en contra 8 votos, 1 abstención. Rechazado. Vamos a pasar entonces a la indicación número 3 de la diputada Marzán. Bien. Bueno, continuamos con la tramitación. La indicación número 4, la diputada Cariola, se va a declarar inadmisible, puesto que establece un sistema. Se va a declarar inadmisible. Diputada Cariola. Mire, yo la verdad es que voy a respetar su inadmisibilidad, no voy a solicitar la votación de la inadmisibilidad de la indicación, no la voy a retirar porque creo que es bien importante que quede en la historia de la ley. Y además quisiera preguntarle a la ministra y solicitarle directamente esta indicación para que no pase así desapercibido. Lo que establece es poder generar dentro de la obligación de los órganos del Estado la creación de un sistema de alerta temprana de violencia. O sea, uno de los principales problemas que tenemos con respecto a la violencia de género es que llegamos tarde. O sea, al femicidio llegamos a reaccionar después de que la mujer fue asesinada. Y precisamente esto tiene que ver con que las instituciones puedan tener un trabajo mancomunado de desarrollo, de determinación de factores de riesgo, que pueda establecer, tal como lo dice acá, decisiones coordinadas en política de seguridad, en prevenir femicidios y otro tipo de agresiones contra las mujeres y su familia, en relación particularmente a esta situación que tiene que ver con la violencia motivada por razones de género, que es lo que hemos venido discutiendo. Entonces, yo quisiera preguntarle al Ministerio, Presidenta, sin de ninguna manera cuestionar la inadmisibilidad que usted ha determinado, no voy a pedir la votación al respecto, creo que efectivamente es inadmisible, pero creo que el tenor y el tono y la profundidad de la indicación yo esperaría que pudiera ser recogida y ojalá incorporada en este trámite. No sé si es posible, todavía hay tiempo y quizás la ministra tiene tiempo, puede incorporar indicaciones de aquí al final de la tramitación. Yo lamento siempre, y quiero decirlo, que se espera llegar al Senado para hacer los pronunciamientos de aquellos temas que muchas veces se discuten en profundidad también acá. La Cámara de Diputados tiene el mismo valor que el Senado respecto a los procesos de tramitación. Entonces, yo esperaría que más que solo el pronunciamiento, y en eso le hago un emplazamiento al Ministerio, al menos en este ámbito, si es que el Ministerio está de acuerdo, poder ingresar una indicación que en el fondo es similar o que patrocine la que ya está propuesta para que esto no pase desapercibido y no quede en el aire, porque creo que es una propuesta importante. O sea, llegar antes a la prevención de la violencia contra la mujer es un imperativo y es necesario. Por lo tanto, sería lamentable que solo en la inadmisibilidad quedara y que quedara solo para la historia de la ley, o que una idea que surge de la Cámara de Diputados terminara gestándose en el Senado, como habitualmente ocurre, por no generar la tramitación en este espacio, a pesar de la dedicación que le hemos dado a este proyecto. Eso, Presidenta, me gustaría que el Ejecutivo pudiera pronunciarse. Bien, ministra tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero ratifico el compromiso del gobierno, ¿verdad?, en recoger varias de las indicaciones. Esta indicación en puntual y todo lo que tiene que ver especialmente con el establecimiento de un sistema de alerta temprana, no solamente nos parece coherente, sino que también dice relación con el trabajo que nosotros ya estamos ¿verdad?, realizando desde el gobierno y en una alianza muy estrecha con el Ministerio del Interior. La diputada Cariola, presidenta, acierta cuando señala que los organismos del Estado y el Estado en general, ¿verdad?, sus 3 poderes del Estado, llegan muchas veces de manera tardía y pone su foco en el femicidio, cuando para llegar a un estado de femicidio, una situación, a un clima de femicidio, ¿verdad?, ha ocurrido muchísimos elementos anteriores que el Estado, para los cuales el Estado pasó desapercibido. Entre otras cosas, nosotros hemos reinstalado el circuito intersectorial, le hemos cambiado el nombre porque era circuito intersectorial de femicidio, es hoy día circuito intersectorial de violencia contra la mujer, y esa es una primera señal que nosotros queremos llegar mucho antes a que el femicidio actuar. En segundo lugar, hemos incorporado a ese circuito a 2 instituciones que no formaban parte de él, que son la Fiscalía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, ya lo integran. Y en tercer lugar,
Hay una mesa técnica que acaba de culminar su trabajo hace 2 o 3 semanas con representantes especialistas de cada una de esas instituciones, son las policías, Carabineros, PDI, Servicio Médico Legal, CERNAMEC, Poder Judicial, Fiscalía, entre otros, CENAME, entre otros, ¿verdad? Y en esa mesa técnica se trabajó durante 2 meses en aquellos nudos que hoy día tiene nuestra legislación y nuestro sistema de prevención en esta materia, y en los próximos días vamos a entregárselo formalmente al Ministro del Interior, porque a partir de lo que ha determinado esa mesa vamos a implementar, entre otras cosas, varios proyectos de ley. Algunas de esas ideas probablemente estarán incorporadas tal vez en este mismo trámite. En primer trámite tiene razón la diputada cuando señala que todo se hace en el Senado, pero no tiene que ver con que sea el Senado como institución, sino que siempre el Ejecutivo espera también a ver todo el desarrollo de la discusión de un proyecto de ley en el primer trámite. Ahora, casualmente, el primer trámite es en la Cámara, pero también hay otros proyectos que en primer trámite están en el Senado y el Ejecutivo también, ¿verdad?, reflexiona y dice, cuando pase el segundo trámite en la Cámara, ¿verdad?, nosotros vamos a hacer una propuesta cuando ya haya terminado toda la primera etapa de discusión legislativa. Así que nos parece importante lo que se plantea en esa indicación. En segundo lugar, nos comprometemos a evaluar incluso su incorporación en este trámite. No puedo comprometerme en este momento, tenemos que evaluarlo. Y en tercer lugar, sí, se lo comunico a usted y a la Comisión, el Gobierno de Chile, el Estado, está trabajando ya justamente bajo la inspiración de una alerta temprana. Gracias. Bien. Muchas gracias, ministra. Diputado Rocaful. Presidenta, yo concuerdo con lo que el Ejecutivo ha planteado respecto a esta indicación que hiciera la diputada Cariola. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que lamentar todos los días justamente son los femicidios. O sea, ya está hecho, ya no se puede hacer, ya la historia no la podemos cambiar. Y creo que, aclaración por supuesto, Presidenta, Ministra, yo creo que sería de una tremenda respuesta por parte del Ejecutivo a una inquietud que hoy día la Cámara de Diputados, a través de la diputada Cariola, está planteando, que se acogiera esta iniciativa. Yo creo que esta indicación es súper importante, si bien es cierto que no puede ir en este artículo y que las facultades nosotros en ese sentido no tenemos las competencias. Sin embargo, yo creo que políticamente, legislativamente, comunicacionalmente sería súper potente que esta indicación se acogiera en algún artículo de esta ley, de este proyecto. Gracias, Presidente. Diputado Zafirio. Yo me sumo a lo que se ha señalado respecto a la indicación y agradecer la disposición del Ejecutivo, pero la verdad es que si la indicación no se presenta en este trámite, como este es un proyecto de reforma que además pasa por la Comisión de Constitución. No. Bueno, pero si se presenta en la sala, claro, porque hay algunas modificaciones del Código Penal, es discutible. Si la indicación se presenta en la sala, lo que va a ocurrir es que va a tener que volver o solo a la Comisión de Familia o a ambas comisiones para un nuevo informe, y eso va a significar un par de meses de retraso del proyecto. Cuando, si se presenta en este trámite, se despacha en este trámite, llega a la sala con la aprobación de la Comisión Técnica de Origen, y eso reduce los tiempos significativamente. Bien, diputado Sangüesa. Presidente, yo creo que esto es tremendamente importante. El sistema de alerta temprana no es solamente en los casos de violencia contra la mujer, también lo hemos visto en los temas de la niñez, cuando aquí tiene que interactuar el Estado en su conjunto, no es responsabilidad de uno solo de los órganos, hay diferentes indicadores, hay diferente información que llega a diferentes partes. Lamentablemente nuestro sistema no está integrado de manera de que esa información finalmente sea útil en el momento indicado. No nos sirve nada revisar después cuando una mujer fue asesinada o violentada físicamente, el saber es que había estado en el consultorio tanto, es que había estado en el hospital tanto, es que había, y eso es parte del pasado. Entonces, una manera efectiva es a través de la indicación y que quede contemplado en la ley, pero yo creo que, y aquí aprovecho de comentar solo a la ministra, esto puede ser también independiente o sea, no necesitamos una ley para hacer esto.
perfectamente puede haber una coordinación con los diferentes ministerios desde ahora, ¿ah? Y no esperar que efectivamente salga la ley. Son esas cosas que uno podría hacer hoy y coordinar efectivamente con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, las diferentes instancias donde pudiese detectarse una alerta que nos permitiera el día de mañana poder prevenir una situación de violencia en vez de lamentar una situación de violencia. Muchas gracias, diputada Sangüesa. Diputada Rocafull. Yo, me va a disculpar, Presidenta, pero yo quiero insistir. Nosotros lo que queremos con este proyecto y otros proyectos y otras medidas, y en eso estamos todos un país de acuerdo, queremos erradicar la violencia contra la mujer. Y estamos llenos de tecnicismo. Estamos tan llenos de tecnicismo que a veces no nos permite avanzar como quisiéramos, quizás, o queremos avanzar con el corazón, pero yo creo que, a ver, aquí vemos, los diputados no han llegado a su oficina parlamentaria a veces temas sociales que tienen que ver justamente con violencia, donde muestran que estuvieron en la fiscalía, que dieron cuenta en la asistencia pública, etcétera, etcétera, y que fueron igualmente agredidas o no se respetaron las medidas cautelares. Eso frecuentemente sucede. Por lo tanto, yo creo que hay que no es que hay que adelantarse, sino que hay que tomar medidas respecto a los hechos realizados, o sea, frente a las experiencias que se han vivido. Yo creo que hoy día nosotros tenemos esta herramienta para legislar, y lo que estoy pidiendo en este minuto, y creo que coincide con otros diputados, es la colaboración para que esto se legisle, porque dice, no solamente puede ser ley para que esto se haga, perdónenme, pero hay servicios públicos que a veces, si no es que no hay una ley, no lo hacen y no lo cumplen, porque no está dentro de lo estipulado. Entonces, esto no se hace. Ya ha sucedido, hay personas que sí lo hacen, pero hay otros funcionarios que no lo hacen. Por lo tanto, yo creo que para no estar digamos, según la importancia que le dé cada gobierno, cada institución, yo creo que esto tiene que ir por ley. Obviamente debe ser culturalmente, pero yo creo que debiera ir en este proyecto, Presidente. Insisto. Gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, hay bastante consenso en lo importante que es incorporar un sistema como el que establece la diputada Cariola en su indicación, que ha sido declarada inadmisible, pero también yo quería hacer patente el interés porque esto efectivamente pueda ver la luz, si es que no es en este trámite, en otro, pero que se incorpore de alguna forma. Y señalar también que la indicación número 5 también va a ser declarada inadmisible, por lo que vamos a pasar a la votación del artículo. No, vamos a pasar a votar el artículo 6, la propuesta del Ejecutivo. Sí. Y vamos a votar el artículo 6 del proyecto original. Señor secretario, tiene la palabra. No sé si consideran necesario hacer la lectura completa. ¿No? Bien, vamos a pasar a votar entonces inmediato. En votación, señores diputados. Señora Cariola. A favor. Señor Castro. A favor. Señor Keitel. A favor. Señora Marzán. A favor. Señora Muñoz. A favor. Señor Rocafull. A favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Sangüesa. A favor. Señor Soto. A favor. Señor Carter. A favor. Señor Urriticoechea. A favor. Señora Giles. Señora Castillo. A favor. 12-0-0. Resultado de la votación: por la afirmativa 12 votos, ninguno por la negativa, ninguna abstención. Aprobado. Bien, vamos a continuar con la tramitación. Nos corresponde examinar el artículo 7. Yo había presentado una indicación, pero fue retirada también. Sin embargo, quería hacer presente que bueno, vamos primero a la lectura del artículo, ahí luego presente. ¿La primera indicación suya No, sí, fue retirada y no hay más indicaciones en este artículo. Después pasaríamos al título segundo. Así que vamos a dar lectura al artículo. Sí, al artículo. En votación el artículo, señores diputados. A lo mejor es la misma votación. Pero leámoslo primero. Sí. Artículo 7. Deberes del personal. Todos los órganos del Estado velarán porque sus autoridades, funcionarios y
funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres. Bien, se pone en discusión. A mí me gustaría hacer un pequeño comentario sobre este artículo. Yo también había presentado una indicación en la intención justamente de poder establecer una acción más directa del Estado en cuanto a esto. Y creo que el verbo velarán le baja un poco intensidad al nivel de protección que debiese tener esto. Esta discusión la tuvimos también en la Comisión de Constitución a propósito del sistema de protección especializada de los niños y niñas. Porque esto de velar tiene acepciones que son muy débiles para lo que debiesen ser las obligaciones del Estado en torno a proteger a las mujeres de una vida libre de violencia. Y por eso que me gustaría darle la palabra a la señora ministra, a ver qué nos puede decir sobre el punto. ¿Qué significa velar para efectos también de la historia de la ley? A ver, bueno, en materia de lenguaje, nosotros tenemos un idioma muy bonito que es el castellano, el español, y que admite acepciones. Desde la perspectiva quiero dejar constancia de que este fue un proyecto elaborado por la administración anterior, sin embargo nosotros compartimos su importancia y parte fundamental de su articulado. Desde la perspectiva del Estado, el verbo velar es procurar y es hacer todo lo posible porque aquello que está disponiéndose en la ley, ¿verdad?, ocurra. No obstante, podría, ¿verdad?, considerarse que tal vez velar no es suficientemente fuerte o poderoso o no genera la proactividad que se podría esperar para una eventualidad de esta naturaleza. Es un elemento a evaluar. No obstante, insisto, Presidenta, desde el punto de vista del Estado de Chile y del Gobierno de Chile, el verbo velar es un verbo suficientemente poderoso que lo que implica es que todos los órganos del Estado tienen que hacer todo aquello que sea posible con el propósito de que se cumpla ¿verdad?, la acción a la cual se le está combinando y en esta materia aquello que tiene que ver con impedir acciones de violencia contra las mujeres. Diputado Zafirio, luego el diputado Soto. La verdad es que la acepción a velar solo puede ser interpretada en dos sentidos, y lo dice la Real Academia: observar atentamente algo o cuidar solícitamente algo. Que son las dos acepciones que da la Real Academia. Entonces, observar no implica más acción que tomar conocimiento de, estar atento a. Y cuidar sin establecer la forma no tiene sustancia, digamos. Porque se puede cuidar a través de se podría decir que se cuida a través de la observación. Entonces, efectivamente, el verbo, hay que reconocer que con lo rico que es nuestro lenguaje, es posible encontrar un verbo rector en este artículo que sea mucho más garantista, que es de lo que estamos trabajando, porque yo entiendo que el sentido es exactamente, para todos es exactamente el mismo. Diputado Soto. Sí, Presidenta, era en la misma línea. Creo que el concepto velarán tiene poca fuerza vinculante en este caso para el Estado, para efectos de efectivamente garantizar que las personas que estén bajo su orden, digamos, puedan abstenerse de cualquier tipo de acción de violencia contra las mujeres. Y creo que habría que ser mucho más claro. Yo pondría simplemente: deberán garantizar que sus autoridades funcionarias y personal se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres. Le vamos a dar la palabra a la señora ministra primero y luego el diputado Castro. Sí, Presidenta, sin ánimo de extender excesivamente la discusión sobre este punto, debe quedar muy claramente señalado que las acciones de violencia contra las mujeres, tanto en la función pública como en el mundo privado, en lo que tiene que ver con el desarrollo laboral, son ya hoy día objeto de regulaciones legales. Respecto al mundo del mundo privado, ¿verdad?, son objeto de regulación a través del Código del Trabajo,
cuando se refiere, ¿verdad?, tanto a acoso laboral como a acoso sexual. Y desde el punto de vista de la función pública, porque es un artículo, no podemos olvidar que está referido a los funcionarios y funcionarias públicas, está, ¿verdad?, implementado primero a través del propio estatuto administrativo que exige probidad administrativa, lo que significa intachable conducta, y en segundo lugar a través de una sucesión de instructivos presidenciales, el primero del año 2013 del presidente Sebastián Piñera, el segundo del año 2015, la presidenta Michelle Bachelet, y el tercero y último, que tuve el honor de firmar junto al presidente Sebastián Piñera el 23 de mayo, ¿verdad?, que especifica y profundiza aún más la obligación de todas las instituciones públicas de contar con protocolos, y no con cualquier protocolo de prevención de acoso laboral y sexual, sino que protocolos que tengan mínimos comunes que están claramente señalados en ese instructivo. Y Presidenta, yo planteo este punto desde el nombre del Gobierno con el propósito de que aquellas personas que nos están mirando hoy día a través, ¿verdad?, del canal de televisión de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Familia, tengan total claridad que son conductas que hoy día ya están tipificadas, prohibidas y sancionadas en la ley. Y este artículo lo que hace es que apunta a que ningún funcionario o funcionaria, ¿verdad?, se le puede admitir la posibilidad de ejercer violencia contra la mujer. O sea, lo que está haciendo es poniendo, ¿verdad?, relevando, ¿verdad?, lo importante que es para el Estado que sus funcionarios, que las personas que trabajan en él, mantengan una conducta siempre intachable en este sentido. Bien, hay palabras pedidas, está el diputado Castro, luego viene la diputada Marzán, el diputado Zafiro y el diputado Soto. Diputado Castro. Gracias, Presidenta, por su intermedio. La verdad es que en esta discusión tan pequeña también de un verbo que puede ser tan grande, la verdad es que velar a mí es un verbo que me encanta, lo encuentro precioso. Habla de cuando uno cuida a alguien que está dormido, cuando uno se desvela, cuando uno está presente. Podría ponerse quizás velar cuidando, como lo dijo el diputado Zafiro, quizás agregando eso, velar cuidando, y de esa forma se desvelará cuidando, y ahí le pone todo. Yo creo que con eso se puede saldar la discusión y quizás pedir un acuerdo, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada Marzán. Gracias, Presidenta. Justamente recogiendo las opiniones de los colegas y las colegas y el contacto que yo creo que la mayoría de esta comisión ha tenido con mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Una de justamente sus quejas es sentirse muy desamparadas, y la otra es que siempre se llega tarde. Entonces, y en esas llegadas tarde ya no hay solución. No hay solución porque la mujer ya no está y no tiene a quién reclamarle, y su familia tampoco. Mira, yo quería hacer una propuesta, es solo propuesta, y entendiendo que también nuestro lenguaje es tan rico y es tan nutrido, pero se me ocurre como propuesta, entendiendo que necesitamos algo más imperativo, quizás eliminarle la palabra velará, y que pudiera quedar, ministra, todos los órganos del Estado, sus autoridades, funcionarios y personal se abstendrán de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, que no agrega otro verbo, pero mantiene un poco el espíritu de la... ¿Ah? Marzán. Muchas gracias, Presidenta. Bien, está pendiente el diputado Zafiro y el diputado Soto. No, solo para decir en relación con lo que señalaba la ministra, y es que, claro, hay instructivos presidenciales, hay decretos, pero no es casual que estemos tratando de dictar una ley. Claro. Porque las cosas, desde el punto de vista jurídico, las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen. Si se dicta un instructivo presidencial, se deja sin efecto por el siguiente presidente. Si se dicta un decreto, se deja sin efecto por otro decreto. En fin, de lo que se trata es dar estabilidad a la norma, y la manera de dar estabilidad a la norma es precisamente a través de la ley. Es un poco en relación con lo que planteaba respecto a otro artículo el diputado Sangüesa antes, y lo que señalaba la ministra. Yo creo que uno tiene que quedar establecido en la ley, y la propuesta que nos ha hecho la diputada Marzano yo creo que es muy atingente. Diputado Soto. Gracias, Presidenta. Sí, iba a hacer una propuesta, pero no tan buena como la de la diputada Marzán, así que me adhiero a la de ella. Sin embargo, me gustaría, por su intermedio, Presidenta, que la Ejecutiva pudiera aclarar un poco más los efectos prácticos.
muy poco. ¿Por qué? Porque se está imponiendo una obligación al Estado, pero no queremos que quede tampoco como letra muerta. O sea, tiene que ser una obligación con contenido. ¿Qué pasa si un órgano del Estado incumple esta pseudo obligación? ¿Hay más adelante algún tipo de responsabilidad, algo que conlleve o que lleve aparejado esta obligación? De lo contrario va a ser letra muerta. La diputada Cariola tiene la palabra. Sí, Presidenta. A ver, yo creo que lo conversamos con el diputado Zafirio. Me hace el mismo ruido el concepto Belarán. Efectivamente es un concepto un poco volátil, ¿no? Que queda un poquito en el aire. Incluso el abstendrán todavía es un poquito, no es coherente con la determinación que debiese tener esta acción, que para mí tiene que ver con garantizar, o sea, que tiene que ver con establecer la garantía de que todos los órganos del Estado van a velar por esto. Lamentablemente nosotros no tenemos facultad para poder establecer esa indicación, pero si la ministra lo tiene a bien y se considera efectivamente la posibilidad de hacer una determinación mucho más activa y determinante respecto de esta acción, que a todos nos parece coherente, yo apostaría a la posibilidad de que esto se modificara en la búsqueda de garantizar a que todas las autoridades y órganos del Estado se abstengan de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres. O sea, creo que eso debe ser el mínimo, digamos, respecto de esta determinación. Más y cambiaría el concepto velarán por el concepto garantizarán, porque creo, y a mí ahí creo que, claro, lo que plantea la diputada Marzán puede ser una buena salida, pero sigue siendo insuficiente, porque nadie finalmente se abstiene, digamos, o sea, nadie garantiza que existe esa abstención, solamente queda a voluntad propia, y eso creo que, al menos desde el punto de vista del rol de los órganos del Estado, es un elemento que puede quedar un poco en el aire. Bueno, tengo una propuesta, no sé si ministra quería agregar algo antes, que propongo que dejemos pendiente la aprobación de este artículo. Es un artículo bastante simple y que no entorpece mayormente el que sigamos tramitando, no hay algo que dependa de este artículo. Y le quería proponer a la señora ministra que pueda revisar el asunto, que nos pueda traer una propuesta en la próxima sesión y en base a esa propuesta procedemos a votarlo. Si le parece a la comisión, también podemos llegar a ese acuerdo a fin de que nos quede un mejor proyecto y que efectivamente se puedan asegurar con mayor fuerza a los derechos de las mujeres. Sí, muchas gracias, Presidenta, y acogida su propuesta, y traemos el próximo martes, a la próxima sesión, traemos una propuesta con el propósito de precisar aún más el propósito del Estado en respecto del artículo número 7. Bien, entonces quedamos en eso. ¿Acuerdo? ¿Toco la campana? ¿No es necesario? Sí. Ya, vamos a acordar eso. Bien, continuamos entonces con el artículo 8. Página 13. Página 13 del comparado. Señores diputados, respecto de este artículo 8 se han presentado 7 indicaciones. Indicación número 1, doy lectura, Presidenta. Proceda. De la diputada señora Castillo. Reemplázase el artículo 8 por el siguiente. Deberes de prevención. Cuando los órganos del Estado desarrollen políticas, planes y programas u otros actos relacionados con la violencia y sus diversas manifestaciones en el marco de sus competencias, promoverán la adopción de las medidas conducentes a la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito nacional, regional y local, las que deberán estar orientadas hacia la erradicación de esta y de sus causas. Las medidas que se adopten de conformidad con el inciso anterior podrán incluir, entre otros, los siguientes objetivos. A. Promover el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, incluido especialmente su derecho a una vida libre de violencia, así como aquellos consagrados en las leyes, la Constitución Política de la República y en los tratados internacionales en esta materia,
que han sido ratificados por Chile y se encuentren vigentes. B. Promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres a fin de eliminar toda forma de discriminación basada en el género. C. Promover la modificación de las condiciones estructurales, sociales y culturales que sostienen, toleran y perpetúan la subordinación y violencia contra las mujeres, procurando la erradicación de los estereotipos de género que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer. D. Promover una cultura ciudadana de denuncia de la violencia contra las mujeres y de total rechazo a esta. E. Visibilizar las necesidades y problemas específicos de los grupos de mujeres que viven discriminaciones múltiples, tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero o intersexuales, mujeres portadoras de VIH-Sida, mujeres afrodescendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particulares y aquellas que se encuentren privadas de libertad. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género coordinará las acciones necesarias para cumplir con lo dispuesto en este título de conformidad con el artículo 1 de la Ley 20.820. Vamos a poner en discusión la presente indicación. Me gustaría argumentar, como soy autora, señalar que este artículo, que es de reemplazo, recoge en lo medular el artículo presentado por el proyecto, sin embargo incorpora algunas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, en la letra B se cambia el verbo procurar eliminar toda forma de discriminación por a fin de eliminar toda forma de discriminación basada en el género, entendiendo esto como una finalidad, más que algo como en la medida de lo posible, digamos, sino que como un fin que debiese asegurarse la eliminación de toda forma de discriminación basada en el género. La otra modificación que tiene en relación al proyecto del Ejecutivo es en la letra C, donde se agrega el párrafo de procurar la erradicación de los estereotipos de géneros que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o que legitimen o exacerben la violencia contra la mujer. Esa es la otra modificación que se hace en la letra C. Tenemos la suficiente antecedente para saber que justamente son estos estereotipos los que muchas veces hacen nacer estas discriminaciones de géneros que son tremendamente arbitrarias. Y lo otro en la letra E, que es visibilizar las necesidades y problemas específicos de los grupos de mujeres que viven discriminaciones múltiples tales como las niñas y adolescentes, mujeres de la tercera edad, mujeres con discapacidad, mujeres migrantes, mujeres que pertenecen a algún pueblo originario, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, mujeres portadoras de VIH, mujeres afrodescendientes, trabajadoras sexuales, trabajadoras de casa particular y aquellas que se encuentran privadas de libertad, porque son grupos especialmente vulnerable en torno a lo que es la violencia en su contra. Esas son las modificaciones que incorpora el artículo que estoy proponiendo mediante esta indicación. Tiene la palabra el diputado Zafirio y luego el diputado Sangüesa. Gracias, Presidenta. Y la diputada Marzán. Yo en general estoy de acuerdo con la indicación. Los dos incisos, los primeros dos incisos del artículo son exactamente iguales, después hay en la letra A una modificación que es más bien formal, y todo lo que se ha dicho. Solo tengo una observación respecto de la primera palabra que utiliza la indicación en la letra E, la expresión visibilizar. No queda tan claro, es decir, estoy pensando en la lógica de acoger, de reconocer, pero visibilizar, o sea, que el Estado visibilice, no avanza mucho, digamos, en materia de protección. Esa es una parte. Además, entrega facultades de coordinación en el inciso segundo, digámoslo así, de la letra E, entrega al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género la responsabilidad de coordinar las acciones necesarias para cumplir, etcétera, etcétera. Pero eso está en el artículo primitivo. Con lo cual, sí, se mantiene, hay una pequeña modificación ahí. Es la expresión visibilizar, en definitiva, que me gustaría que le pudiéramos dar una vuelta. Tiene la palabra el diputado Sangüesa
luego la diputada Marzán y luego la diputado Keitel y luego la diputada Cariola. Diputada Sangüesa. Gracias, Presidenta. Yo creo que nosotros tuvimos una mala experiencia ya con reemplazar un artículo porque nos generó una serie de inconvenientes respecto a las indicaciones que siguen. Pero, y por otro lado, también, yo no sé si, Presidenta, un problema en la redacción al tomar ciertos elementos del artículo original, que son atribuciones exclusivas del Presidente de la República. Esto finalmente se traduce en que la indicación es inadmisible, porque se le está dando atribuciones por parte de su indicación, independiente que tome y recoja gran parte del artículo. Entonces, creo que ahí hay un error al hacer la indicación, se debió haber hecho solamente en las partes que querían agregarse, cambiarse, pero al tomar como base el mismo artículo que está, que a lo mejor es súper sano para la redacción, ¿qué es lo que hace? Implica que hay elementos que son atribuciones exclusivas del presidente, además hay un tema de financiamiento en la última parte, porque hace que el Ministerio de la Mujer tenga que hacer las acciones. Eso implica que puede haber la asignación de recursos, que tampoco es atribución de nosotros. Entonces, yo pediría que junto al secretario se evaluara la inadmisibilidad del artículo. Bien. De la indicación. Ministra, le voy a dar la palabra antes de continuar con las palabras de los diputados y diputadas. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, además de la observación que tiene que ver con lo formal, que es la admisibilidad de la indicación, sí es importante dejar constancia en la Comisión, recordar más bien en la Comisión, que el artículo 3, letra B de la ley, y en varios pasajes de la ley 20.820, que es la que crea el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, está ya contemplada, y a nuestro juicio con bastante amplitud, la obligación que tiene el Ministerio también de contemplar la diversidad de mujeres con todas sus pertinencias culturales, y leo puntualmente, letra B, proponer al Presidenta de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia, evaluar su aplicación. Las proposiciones e implementaciones que efectúe el Ministerio tendrán pertinencia cultural, reconocerán la diversidad de las mujeres y deberán asegurar el pleno desarrollo y autonomía de las mujeres y la mejora de su posición, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra diversidad se reitera en numerosos pasajes de la ley y forma parte también del trabajo que hace, ¿verdad?, que implementa el Ministerio y también el servicio de la mujer y de la equidad de género, de manera tal que aquello que está incorporado en la letra E, en la nueva E que sugiere Presidenta en su indicación, forma parte ya hoy día no solamente de las prácticas, sino que de una ley de la República como es la ley 20.820, que es la que crea el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. Bien. Diputada Marzán. Gracias, Presidenta. Era un tema nada más que de forma. En otros proyectos de ley, cuando se enumeran o se nombran ciertos tipos, estereotipos, clasificaciones, en fin, se puede caer en dejar algunos fuera. Entonces, pensando en eso, básicamente, como sugerencia en la letra E, poner al final hay aquellas que se encuentren privadas de libertad, entre otras. Nada más que un tema, porque a futuro, si esto es aprobado, y como vamos evolucionando, es posible que ya hay mucha diversidad de género que se está manifestando, entonces la idea es que no quede nadie fuera de esto. Eso, gracias, Presidenta. Gracias, diputada Marzán. El diputado Keitel. Gracias, Presidenta. Quizás tomándome comentarios de algunos diputados que hablaron sobre la indicación anterior, y principalmente la letra B, la palabra procurando, que nuevamente llegamos a lo que dijo el diputado Castro sobre qué es velando. El sacar esa palabra y solamente dejar eliminar, creo que podría ser también, ya lo conversado y que explicó la ministra. Y como dijo el diputado Zafirio, también la letra E, el visibilizar, quizá usted, Presidenta, que la que puso esta indicación, es a través de qué mecanismo se podría de alguna u otra forma quizás visibilizar, puede generar ciertos costos para el Estado, y a la larga quizás si nos puede explicar de mejor manera cómo tiene pensado poder visibilizar esta necesidad o problema
en todo lo que se describe posteriormente a la palabra visibilizar. Gracias. Tiene la palabra la diputada Cariola, luego el diputado Zafirio. Sí, Presidenta, a ver, yo creo que hay un tema que es de fondo y que efectivamente tiene que ver con algo que quedó un poquito en el aire la semana pasada. Yo creo que nosotros debemos garantizar la mejor convivencia, yo lo dije en mi intervención la vez anterior, en relación a otro proyecto que era el de adopción que estábamos discutiendo en términos de cómo presentar las indicaciones. De hecho, yo misma hice autocrítica de la presentación de algunas indicaciones que hacían reemplazo total del artículo, del artículo efectivamente, considerando que en realidad lo que modificábamos eran algunos elementos puntuales del artículo y que el resto del artículo, y en eso el diputado Sangüesa tiene razón. Hay aspectos, por más que esté contenido en el proyecto original, que si fuéramos estrictos podríamos declarar inadmisibles en la indicación por el hecho de estar, aunque sea exactamente lo mismo, plasmados en la indicación y no así en el artículo, porque tenemos facultades distintas a las del Ejecutivo. Entonces, yo lo que quiero plantear es que también para mejorar la convivencia y, por supuesto, también para mí hay un elemento que es fundamental. Yo creo que nosotros podemos debatir aquí todas las diferencias que tengamos y me parece correcto que así sea. Y las vamos a tener y las vamos a seguir teniendo durante toda la tramitación del proyecto. Pero lo que no puede pasar es que cercenemos ideas producto de técnicas legislativas que además pueden estar distorsionadas respecto de lo que es correcto. Evidentemente hay cosas en las que estamos aprendiendo y yo misma, a pesar de llevar 4 años, hay un montón de elementos y creo que el diputado Zafirio quizás también le pasa, que uno va perfeccionando respecto, bueno, el diputado Rocaful también, vamos perfeccionando respecto de cada tramitación es distinta y tiene sus particularidades. Por lo tanto, yo lo que quisiera solicitar es que ya que las indicaciones están presentadas como tal, y hay varias indicaciones que establecen el reemplazo total de los artículos, yo plantearía de que cuando esto ocurra, y quizás en eso hay que poner un ojo un poquito más detallado en relación a la tramitación, pero que se entienda la indicación en el punto que realmente modifica y no en la totalidad del artículo, porque eso sí nos va a permitir que aquellas indicaciones posteriores que no sean incompatibles con lo ya aprobado, que no sean incompatibles, porque hay indicaciones que van a ser incompatibles con lo que ya aprobamos, y eso, o sea, si en un lugar pusimos, no sé, pues cualquier blanco, y la persona más abajo, y lo aprobamos, y la indicación de más abajo dice que ahí tiene que decir negro, no, eso no se puede votar porque ya finalmente está aprobado una definición de que es blanco, digamos. Pero en aquellas indicaciones que no sean incompatibles con lo que ya hemos aprobado, debiésemos tratarlas de todas maneras, porque eso también permite garantizar la diversidad de opinión y no cercenar la idea. Entonces, ¿qué? Está comiendo, diputado Keiter, pero por favor, yo le pediría que... Diputado Keiter, le pedimos que o deje de comer o convide. O que comparta, porque si no... Es parte de la dieta deportiva. Bueno. Bueno, entonces yo quiero, Presidenta, para terminar la idea, solamente quiero proponer eso para no caer, porque efectivamente si nos ponemos rigurosos podemos caer en una cosa que puede ser muy dañina para el proyecto, pero si finalmente tomamos esta decisión de mantener las indicaciones tal y como están redactadas, pero que aquellas que indiquen un reemplazo de la totalidad del artículo, más bien se acoten y ahí la Secretaría puede hacer la adaptación a lo que realmente modifican. Y en esa modificación, finalmente votar la modificación y para así poder posteriormente votar el resto de las indicaciones. Bien, sobre el punto, quisiera agregar antes de darle la palabra al diputado Zafirio, me voy a tomar la palabra 2 minutos solamente para decir que, bueno, en relación a lo que pasó con el proyecto de adopción, efectivamente, hay 2 indicaciones que debiesen ponerse en discusión, que la vamos a poner en discusión mañana en el periodo que corresponde. Y en relación a lo que señalaba la diputada Cariola, nosotros a principio de año tomamos un acuerdo para la mejor tramitación de este proyecto, que era presentar las indicaciones, ponernos un plazo para presentar estas indicaciones para efecto de poder elaborar el comparado.
No es primera vez que nos pasa que en la medida que vamos tramitando el proyecto nos damos cuenta que algunas indicaciones han sido presentadas o con una mala técnica legislativa porque se han establecido mediante los artículos de reemplazo o porque no hemos dado cuenta que pueden mezclar los temas y que podrían haber otras indicaciones que se podrían fusionar, etcétera, etcétera. Yo estuve revisando las normas reglamentarias al respecto y he llegado a la convicción que el acuerdo que nosotros tomamos, si bien es un acuerdo útil, nosotros lo que no podemos hacer es impedir nuestras facultades de poder presentar indicaciones hasta la tramitación del proyecto. Lo he conversado incluso con otros presidentes de comisión y lo que ellos hacen, la práctica parlamentaria que finalmente se termina transformando en, el señor secretario está haciendo un doctorado sobre la materia, la práctica parlamentaria finalmente se termina transformando en ley para el derecho parlamentario y lo que se ha hecho es que efectivamente se da un plazo para las indicaciones, para tener el comparado, pero si al minuto de discutir la indicación se está discutiendo, igual se puede permitir recibir indicaciones, porque no nos ha ocurrido en esta comisión. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si un diputado o diputada que no pertenece a esta comisión nos presentara una indicación fuera del plazo que nosotros como comisión llegamos de acuerdo? Entonces, nosotros pedimos, bueno, el señor secretario se adelantó y pidió un pronunciamiento a la Secretaría de la Cámara para intentar uniformar este criterio, porque es un criterio que no ha sido el mismo en todas las comisiones. Sin embargo, la práctica parlamentaria de años ha hecho que por estas reglas de fair play se da un plazo para las indicaciones, pero igual antes de entrar un proyecto en discusión, igual hasta antes de votarse, perdón, se pueden hacer modificaciones o cambiar expresiones, como por ejemplo, en vez de que diga se reemplace, que diga se agregue o que se le puedan cambiar esas cosas que son más de técnica. No nos vamos a quedar atrapados en los formalismos. Entonces yo creo que ese acuerdo al que nosotros llegamos no obsta a que nosotros podamos presentar indicaciones, porque el reglamento no lo prohíbe, y me gustaría que también para efectos de que esto después nadie diga es que tenemos un acuerdo que modifica el reglamento, yo pediría a la comisión que tomáramos el acuerdo de que sin perjuicio de que nos pongamos plazo, para que nos hayamos puesto un plazo en estos proyectos que están actualmente en tramitación, que si detectamos que hay algún problema o con la indicación o que se puede incorporar una nueva indicación incluso, esta sea sin requerir la unanimidad de todos los miembros de la comisión. Diputado Zafirio, porque además es lo que establece el reglamento. Tiene la palabra el diputado Zafirio, luego el diputado Rocafort y luego el diputado, luego el diputado Sangüesa, luego el diputado. Gracias, Presidenta. Lo que pasa es que en la discusión parte porque en la indicación al artículo 8 se incorpora parte del texto original del proyecto y se adicionan otras normas. Y parte del texto original del proyecto es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Entonces ahí surge la duda de si la indicación se puede, o la admisibilidad de la indicación se puede votar separadamente. Yo creo que no. Yo creo que una indicación es o no admisible según está o no dentro de las facultades de la Cámara. Eso es lo primero. El reglamento de las comisiones nos permite a nosotros tomar acuerdos por unanimidad que incluso modifiquen el reglamento. Pero tenemos que tener presente una cosa, que si bien ese acuerdo se puede tomar por unanimidad, en lo sucesivo, solo un diputado se necesita para que le imponga a la comisión la modificación o el dejar sin efecto esa resolución tomada por unanimidad. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, que cualquier diputado después va a parar el dedo y decir, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con seguir utilizando esta norma que modificó el reglamento y exijo que se aplique el reglamento, y eso ni siquiera se vota. Entiendo que ni siquiera se vota porque basta la decisión de un solo diputado. Entonces, y me hace fuerza lo que señalaba la diputada Cariola y el diputado Sangüesa, en el sentido de que en este caso particular, para ponerlo como ejemplo de la indicación del artículo 8, a mí hay partes que me interesa que queden. Pero como está planteado, tenemos que tener cuidado de no sobrepasar nuestras facultades. Entonces, aquí veamos cómo votamos
aquellas partes de la indicación, si podemos tomar por unanimidad el acuerdo de votar aquella parte de la indicación que está dentro de nuestras facultades, la votamos como a cada uno parezca, y después lo hacemos como lo hacemos regularmente, votamos el resto del artículo en lo no modificado por la indicación, para no tener que presentar ni una nueva indicación ni para no tener que declarar la inadmisibilidad completa de la indicación, porque nos vamos a encontrar en el resto del proyecto con otras situaciones similares. Bien, diputado Sangüesa, luego el diputado Rockefeller. Gracias, Presidenta. Bueno, yo me alegro primero que existe esta voluntad, que no fue lo mismo que ocurrió en algunas reuniones de la comisión, donde tosudamente se dijo que lo que decía al aprobarse un artículo, el resto se caían todas las indicaciones. Y bueno, la vida tiene muchas vueltas y hoy día estamos como en un escenario al revés, y yo creo que el espíritu que tiene esta comisión es efectivamente de avanzar en este proyecto. Y yo en esa voluntad, yo creo que la Presidenta lo dijo correctamente. Si uno empieza a aplicar el reglamento como corresponde, te vas a dar cuenta que perfectamente, si no votamos esta indicación ahora, se puede retirar e ingresar una nueva en la próxima reunión de la comisión. Y eso permitiría ingresar solamente las partes que corresponde, que cambiaban en parte el artículo. De esa manera no tenemos que hacer nada, digamos, de arreglín, por decirlo de alguna manera, y aplicamos un 100% el reglamento. ¿Ah? Ya, cuando se ha pasado máquina finalmente al diputado Soto, no lo dejaron ingresar indicaciones teniendo todo el derecho de hacerlo, y fue porque era unánime. Entonces, al final, al ir caminando, nos damos cuenta que al final el reglamento tiene su razón de ser, está basado, yo creo que en la experiencia de muchos años de las diferentes comisiones, y si nosotros lo vamos aplicando con la mesura, el criterio, con la amplitud, y no tratar de repente de que, no, es que este artículo lo quiero aprobar porque lo quiero aprobar, nos damos cuenta que podemos trabajar de una mejor manera. Así que yo me alegro que haya sucedido esto y que la voluntad de la comisión y de todos los diputados que estamos aquí efectivamente sea contribuir a tener un mejor proyecto y no solamente hacer prevalecer las ideas de cada uno o el pensamiento de cada uno. Así que creo que de esa manera zanjamos salomónicamente, aplicamos reglamentos, ya es inadmisible, pero te permite ingresar una nueva indicación en la próxima sesión con los puntos relevantes de la modificación. Bien, el diputado Rockefeller, se nos está yendo el tiempo, así que diputado Rockefeller tiene la palabra. Bueno, yo creo que ya se ha dicho bastante respecto al tema, Presidenta, pero yo quiero también concordar con lo que se ha propuesto acá. Obviamente la palabra de tosudo no la pondría, sino que uno se está dirigiendo por un reglamento, ni tampoco arreglín la retiraría. No, Presidenta, creo que es meritorio lo que usted ha dicho, porque en la medida que uno avanza en el proyecto, uno se va dando cuenta de algunas cosas que quizás necesitan mayor perfección. Estamos hablando de una norma escrita, por lo tanto, y que queda en el tiempo, así que requerimos justamente del máximo de prolijidad. Y segundo lugar, aquí tenemos un ejemplo hoy día. Por ejemplo, hoy día expuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde a mí me llamó la atención respecto a dos artículos, artículos 23 y 26, por lo que hay uno que no tiene indicaciones, por lo tanto requiere de de abrir los espacios. Sin embargo, Presidenta, importante lo que dijo el secretario al comienzo de esta legislatura, que requerimos de un comparado, o sea, requerimos partir con una base de indicaciones, hay que partir con algo, o sea, no se trata de comenzar, porque si no, no vamos a terminar nunca. Sin embargo, yo creo que en ciertas excepciones no hay que caer tanto en la rigurosidad de la unanimidad, porque a veces por capricho uno dice no, yo no doy la unanimidad, y eso realmente, ahí vamos a tener un tremendo problema. Bien, gracias, Presidenta. La diputada Cariola, un minutito. Nosotros podríamos, como metodología de trabajo, nosotros mismos, o sea, ordenarnos nosotros Sí. y no ingresar la indicación el mismo día, sino que darle a lo mejor, tenemos una semana, 2 días para poder presentar indicaciones a los artículos que uno más o menos calcula que se van a ver la próxima semana, y de esa manera somos más expeditos, le permitimos al secretario ingresarla y también a nosotros verlas antes. Vamos a prorrogar 5 minutos solo para resolver este tema. Diputada Cariola. Presidenta, a mí me parece correcto, que podamos poner un plazo previo
dentro de la semana anterior a la sesión, o sea, si vamos a sesionar los días martes, quizás podríamos ponernos como plazo en términos de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, hay cuestiones que son determinadas por el reglamento, pero el reglamento no te dice exactamente cómo se aplican. Y ahí es donde nosotros tenemos que lograr acuerdos. Acuerdos que si no somos capaces de respetar, finalmente tampoco tienen un sentido de que tomemos acuerdos y después cada uno los va a romper. Entonces, lo que yo propondría es que si hay alguna indicación que surja en el análisis y en la discusión, nos demos el plazo hasta el día viernes para que la Secretaría lo pueda incorporar al comparado. Sin embargo, también quisiera plantear de que a mí no me parece, y no comparto lo que dice el diputado Sangüesa cuando plantea de que los acuerdos que se rompen por unanimidad dentro de la comisión son, como dijo, arreglines. Yo no creo que eso sea así. Sí, es que creo que no es lo correcto, porque está bien, pero creo que no es correcto porque a mí me parece que, insisto, el reglamento tiene ciertas determinaciones, pero esas determinaciones no pueden estar, o sea, no están determinadas en su detalle de cómo se aplican. Y para eso los acuerdos que aquí se establecen, que son acuerdos de palabra, nosotros mismos buscamos respetarlo. Cuando eso se mal utiliza para una cosa, como bien decía el diputado Rocafort, para no permitir el debate o derechamente para alterar el debate, porque también puede eso ocurrir. O sea, podría perfectamente alguien decir, no, porque dentro de la facultad está que podamos presentar cualquier indicación y yo le presento 50 indicaciones al artículo 1. Y usar eso también como mecanismos de dilación, como mecanismos de retroceso respecto al debate. Entonces, en esto creo que también hay que ser bien cuidadosos en torno a que a cómo aplicamos el reglamento en función de cumplir con el objetivo de respetar las ideas, legislar como corresponde, pero al mismo tiempo también avanzar en los proyectos de ley. Bien, para ir cerrando el punto, lo que sugiero es que, como los hechizos hay que deshacerlos como uno los arma, nosotros tuvimos un acuerdo a propósito de estos proyectos en presentar un plazo, en ponernos un plazo para la mayor facilidad de la Secretaría y nosotros mismos de poder tener a la vista las indicaciones presentadas por los señores diputados. Sin perjuicio de ese acuerdo que tenemos y que ese plazo ya pasó, por lo tanto un acuerdo que ya se cumplió y ya terminó, también que tomemos el acuerdo que a medida de la tramitación nos vamos dando cuenta que hayan indicaciones que puedan ser reformuladas o que incluso se pudiesen incorporar indicaciones nuevas, atendido a la discusión que estamos teniendo acá, podamos incorporarlas al debate sin la necesidad de contar con la unanimidad de todos los miembros de la comisión. Entonces pido que tomemos ese acuerdo para dejar constancia. Lo que pasa es que yo creo que ahí en lo del plazo yo tengo una diferencia porque creo que tampoco nos podemos salir de una atadura y ponernos otra, porque nos ha pasado que estamos discutiendo un artículo y hemos llegado por ejemplo, a una indicación de consenso que nos permita. Entonces, esto entendiéndolo en un fair play, en que el grueso de las indicaciones ya fue presentada y que a medida en que se vayan discutiendo los artículos podamos incorporar indicaciones precisas para o mejorar indicaciones ya presentadas o para complementarlas o para buscar el consenso de la comisión. Diputado Zafirio. Yo quisiera compartir con ustedes la forma como operamos en la Comisión de Constitución, no con el ánimo de imponerla, pero la regla general es que se acepta presentar indicaciones hasta la votación. Por ejemplo, si respecto de la indicación del artículo 8 surge una duda, y hay consenso en la comisión en el sentido, ¿saben que esta palabra no debiera ir? Se redacta en una tarjeta una indicación, se firma por la mayoría o por todos los miembros o por quien quiera firmarla, se presenta y se vota. Pero son correcciones, son rectificaciones, son enmiendas, en fin, se trata de hacer más expedito el proceso hasta el momento de votación. ¿Puede haber un acuerdo que podemos tomar? Eso es lo que estamos proponiendo, que finalmente ya nos fijamos el plazo, ya lo cumplimos, pero que eso no obste el derecho de otros parlamentarios de también poder incorporar elementos al debate que surjan de la misma discusión. Diputado Rocafort. Presidenta, de acuerdo. Y la otra, la duda, lo primero que planteamos respecto a la indicación que uno redacta el texto completo. ¿Vamos a extractar solamente eso? Lo que pasa es que tiene que ver con lo mismo, porque, por ejemplo, yo ahora puedo reformular esta indicación y en vez de decir reemplácese, hago la indicación solo por aquellos elementos que estoy incorporando y le quito la parte que efectivamente podría ser una causal de inadmisibilidad. Entonces, tomemos ese acuerdo
¿Lo repito? Bien. Que vamos en el fondo, sí, es seguir el reglamento. Y no impedir, no autoimponernos la imposibilidad de presentar nuevos argumentos al debate, porque además esto surge a partir de, por ejemplo, yo estuve en una comisión hace poco y surge a partir de que la comisión se había puesto el plazo y llegaron indicaciones de diputados que no habían concurrido a ese acuerdo. Y eso restringe los derechos de los parlamentarios, porque, por ejemplo, si a nosotros no nos ha ocurrido, pero podría habernos ocurrido que pero el diputado Soto es un diputado de esta comisión, pero si hubiesen llegado indicaciones de un diputado que no es miembro de esta comisión, que no concurrió a ese acuerdo, ¿por qué la comisión tendría que restringir el derecho de ese parlamentario a ejercer su función, que es una de las funciones constitucionales que nosotros tenemos que legislar? Entonces, bien, tomamos el acuerdo y continuamos entonces mañana en... Perdón. Sí, vamos a tomar el acuerdo en cuanto a las indicaciones, que sin perjuicio de lo cual tuvimos un plazo, nos pusimos un plazo, vamos a poder incorporar nuevas indicaciones o modificar indicaciones ya presentadas que hayan sido... Bien, hay acuerdo. Mañana partimos con subvenciones y después adopción. Thank you.